Un saludo muy efusivo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes y muy especialmente a los suscriptores de nuestro canal Cafecitos TV. Le invitamos a suscribirse, dale a la campanita, dale like y allí estarás siempre recibiendo la información de nuestro canal. Es un placer para nosotros compartir a veces ciertas vivencias que esta carrera de la comunicación nos brinda. Hay una cantidad de historias que contar y muy especialmente cuando se trata de artistas que hemos visto nacer, que hemos visto crecer y que hemos visto llegar a sitiales de honor en el gremio musical, en el gremio de la actuación, en diferentes aspectos. Yo me voy a referir en esta entrega a la música y muy especialmente al merengue y quiero destacar que hay una gran cantidad de artistas a los que quisiera mencionar en este momento como un tributo a lo que ha sido el esfuerzo y la perseverancia en su carrera. Sin embargo, hoy vamos a hablar específicamente de aquel joven que conocimos cuando también era el inicio de nuestra carrera en la comunicación y él estaba también en el inicio de su carrera musical. Quizás no el inicio, pero en un tiempo muy temprano de su carrera musical. Vale la pena mencionar que este artista recientemente ganador del Grammy tuvo un papel sumamente importante en la exportación del merengue, en la difusión del merengue en los años, yo diría, tempranos 90, final de los 80. Según pudimos ver en algunas entrevistas realizadas por otros colegas, Sergio Vargas expresó que en su primera presentación tuvo que pedir unos zapatos prestados para llegar al baile. Sergio Vargas participa en los inicios de su carrera en el Festival Nacional de Canto y aunque no resultó favorecido con la decisión del jurado interpretando una pieza de Rafael, ese festival le sirvió como trampolín para saltar al éxito. Que tengo el corazón en carne viva. Sergio Vargas, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en una de sus, quizá no la primera, pero sí una de sus visitas iniciales a Venezuela, donde en aquel momento realizábamos la cobertura para el canal Colorvisión, Canal 9 de la República Dominicana, para los programas de Johnny Ventura, que en paz descanse, el Festival de la Alegría y el show de Johnny Ventura. Tuvimos la oportunidad de conversar con Sergio Vargas, quien con mucha humildad no se cansaba de enfatizar que el principal papel que él quería protagonizar esa noche era el de hacerse amigo de Venezuela. Que fue el propósito principal que nos trajo a este país, hacernos amigos de los moradores de aquí y poner en alto el nombre de nuestro país y de antemano hacerlos amigos, o sea, tratar de que las relaciones entre las naciones se formalicen de una manera ya concreta. Vamos a hacer un papel digno de lo que es el merengue hoy en día. Desde luego que sí. Y lo más importante, a dejar precedente de que queremos ser amigos de Venezuela. Sergio resultó ser no solamente un gran amigo de Venezuela, pero uno de los artistas que el público en todo el país favoreció. Esa gira se vio interrumpida por un lamentable accidente. Se inició en la ciudad capital en ese concierto donde tuvimos la oportunidad de conversar con Sergio Vargas y empezaron a hacer un recorrido por el país y lamentablemente entre el trecho del estado Zulia al estado Mérida tuvieron un accidente de tránsito. El bus en el que viajaban volcó con la pérdida ya conocida, muy lamentable, del percusionista dominicano Catarey y dos personas más de nacionalidad venezolana, una persona de la seguridad y una dama que también viajaba en el bus. Y lamentablemente varios de los músicos resultaron también lesionados, unos de cierta gravedad. Vamos a compartir con ustedes esta entrevista como quizá un homenaje a la carrera de este gran cantante y de este gran músico dominicano que hoy día es orgullo de esa república y triunfando a lo largo de su carrera ha llegado al sitial donde se encuentra.
Recientemente en los periódicos de nuestro país se ha hablado mucho sobre la actuación de Sergio Vargas y los Hijos del Rey junto al Grupo 440 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y bien, ahora nosotros queremos que ustedes tengan su propia idea sobre lo que pasó allí junto a Sergio Vargas y los Hijos del Rey. Germán Gruber nos trae este interesante reportaje. Adelante, Germán. Muy buenas noches, amigos del show de Johnny Ventura. Buenas noches, República Dominicana completa. Esta noche para nosotros acá en Caracas es muy especial. Esta noche tenemos la visita acá en Caracas de una de las agrupaciones que, de acuerdo a esa explosión que ha tenido el merengue en nuestro país, es una de las más importantes. En esta ocasión y esta noche específicamente se están presentando en el estudio Mata de Coco acá en Caracas los Hijos del Rey y Sergio Vargas. Nosotros teníamos mucho tiempo sin ver a Sergio acá en Caracas, sin embargo ya ellos estuvieron en una ocasión acá en nuestro país y hicieron de lo que ha sido la explosión del merengue un papel bastante importante. En esta ocasión, con gran expectativa, se espera presenciar un espectáculo que teníamos muchísimo tiempo sin ver, como es el caso de lo que estamos viendo esta noche. La agrupación 440 y los Hijos del Rey y Sergio Vargas, quienes le acompañan, van a deleitarnos esta noche con un maravilloso espectáculo que ojalá pudieran ustedes estar con nosotros compartiendo la alegría y el entusiasmo que esta noche reina en este local. Sergio, ¿cuánto tiempo tenías exactamente sin venir a Venezuela? Bueno, aproximadamente 4 años. 4 años. Sí, pero antes que nada déjame saludar a nuestro país por el programa del caballo, Johnny Ventura, y decirle que cuenten con nosotros, con el gran deseo que tenemos de hacer un buen papel por nuestra patria. Así que quédense tranquilos ya que vamos a hacer todo lo posible porque el nombre de nuestra república quede en alto aquí en nuestra hermana República de Venezuela. Sergio, ¿tú tenías idea de lo que ha sido la expectativa que reina en nuestro país a la espera de que llegaran estos grupos? Por ejemplo, cuando se anunció en Venezuela que venían los Hijos del Rey y que venía 440 y que venía Sergio Vargas, ¿sabías tú el entusiasmo que reinaba en nuestro país? Bueno, de hecho, los dominicanos que residen aquí, que se mantienen viajando constantemente de Santo Domingo a Venezuela, algunos llegaban y me decían a mí personalmente que existía una gran expectativa por nuestra visita, pero lo más importante no era lo que nos dijeran nuestros compatriotas, porque uno tiende a solidarizarse con los de uno, pero anoche, miércoles, en la noche cuando llegamos, inmediatamente nos acercamos a la comunidad venezolana. Nos dimos cuenta de que había una gran expectativa y más que el deseo de bailar con nosotros, encontramos gente dispuesta a hacerse amigos de nosotros, que nos abrieron las puertas y estamos viviendo un ratito muy feliz aquí en Venezuela, porque aunque la actividad no se vea colmada de gente, ya tenemos grandes amigos aquí en Venezuela. Desde luego, y a través de la música lo estamos haciendo. Bueno, dicen los entendidos que la música no tiene forma. No tiene fronteras. No tiene fronteras ni idioma. Desde luego que sí. Nosotros vamos a tratar de hacer ejemplo de ese pronunciamiento. Desde luego que sí. Y la gente aquí lo ha entendido de esa manera. Y yo creo que a través de la música nos hemos unido dos pueblos de una forma muy, muy, muy grande a través del merengue. Hoy en día no hay un sitio en Venezuela donde no se escucha el merengue, donde no se baila el merengue, y de allí proviene ese gran entusiasmo y esa gran expectativa por escuchar a Sergio Vargas, a los Hijos del Rey, y además en nuestro país, cosa que quizás ustedes no saben, hay una gran expectativa por lo que va a ser el futuro de Sergio Vargas, que nosotros estamos seguros que va a ser muy bueno, porque es uno de los músicos y de los cantantes de esta generación de cantantes jóvenes que está exportando Santo Domingo y toda la República Dominicana, que promete bastante, pero bastantes éxitos en el futuro. Toda la gente en Venezuela, los jóvenes, recuerdan la trayectoria de Fernando Villalona, y por nombrar alguno, y por favor disculpen las personas que se me pasan por nombrar, pero así como tenemos la referencia de la carrera de muchos artistas, tenemos la expectativa de lo que va a ser en el futuro Sergio Vargas para nosotros, y con ese entusiasmo que tú vienes y con esa intención de unir dos pueblos, nosotros lo estamos viendo de esa misma forma. Muchísimo éxito para todos ustedes y estamos seguros que esta noche va a ser maravillosa. Sergio, un saludo para tu gente en Santo Domingo, por favor, que te están viendo con una gran alegría en estos momentos. Bueno, familia, cuenten con nosotros aquí y estén seguros de que no lo vamos a defraudar.
Vamos a hacer un papel digno de lo que es el merengue hoy en día. Desde luego que sí. Y lo más importante, a dejar precedente de que queremos ser amigos de Venezuela. Desde luego que sí. Y nosotros de ustedes, y el caso, el ejemplo es que hoy esto está full de dominicanos y full de venezolanos que estamos compartiendo mutuamente en nuestro país. Adelante el show de Johnny Ventura, adelante República Dominicana, desde Caracas, Venezuela, Germán Gruber, y muchísimas gracias. Bueno, esa fue nuestra conversación con Sergio Vargas. Eso sería años 80, creo yo, por allí, final de los 80, principios de los 90, pero tenemos el gran placer de haber seguido la carrera de Sergio Vargas. En esa gira le estuvimos acompañando en diferentes conciertos antes del accidente, y tengo que recalcar que en uno de los conciertos en la Plaza Brión de Chacaíto, Caracas, parte del distrito capital, Sergio tuvo que ser evacuado en el camión de los instrumentos, porque era imposible que Sergio bajara del escenario, porque la masa de gente quería saludarle, quería manifestarle su admiración y su aprecio, y lamentablemente pues impedía que Sergio se retirara de la tribuna del escenario en el cual se presentaba, y hubo que poner a Sergio Vargas dentro del camión de los instrumentos para poderlo sacar del concierto.
Bueno, mis amigos, de esta manera compartimos un trocito de lo que ha sido parte de esa experiencia maravillosa de haber crecido con la carrera, junto a la carrera de muchos de los ídolos del tiempo de hoy. No olviden sintonizar nuestro canal, no olviden seguirnos a través de las redes sociales en nuestro canal Cafecitos TV, donde estaremos ofreciéndoles esta y muchísimas más anécdotas.